de las cosas que realmente deben generar tranquilidad en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es la elevadísima capacidad técnica y la experiencia del equipo mexicano. Y el jefe de negociación técnica del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es Kenneth Smith. Kenneth, no sabes qué gusto me da volver a platicar contigo. Muchísimas gracias, David. De verdad me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Kenneth, ¿qué tanto ha evolucionado la relación comercial desde el Telecán original a donde hoy estamos? Porque yo creo que es fundamental entender qué ha pasado desde principios de la década de los 90 hasta ahora. Mira, es muy interesante ver cómo estamos hoy en día con respecto a cómo estábamos en ese entonces cuando se negoció el acuerdo. Una de las grandes ventajas que tenemos hasta en términos del proceso que enfrentamos hoy en día es que tenemos 23 años de prueba fehaciente, datos económicos duros, del beneficio que ha traído el Tratado de Libre Comercio en materia de fomentar flujos de comercio y de inversión e integración de cadenas productivas en América del Norte. Cuando se negoció originalmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, era la primera vez que un país en vías de desarrollo se abría de la manera que México se abrió con un país desarrollado que es Estados Unidos y para eliminar la totalidad de los aranceles. Los beneficios en esa época los veíamos como prospectivos, pero si te enfocas en lo que tenemos hoy en día, es una relación gigantesca en términos de comercio, se ha multiplicado por 6 el comercio entre México y Estados Unidos. Simplemente para Estados Unidos representa 15 millones de empleos directos que dependen del comercio con Canadá y con México. Nos hemos convertido Canadá en el primer comprador de productos estadounidenses, México en el número 2, pero en unos años, por el crecimiento de nuestra economía y el tamaño de nuestra población, nos vamos a convertir en el cliente número 1 de productos estadounidenses. Tú ves lo que hemos nosotros logrado en términos de exportaciones agrícolas y agropecuarias y de agronegocios a Estados Unidos y hemos rebasado las expectativas de lo que teníamos cuando se negoció el acuerdo. Ya casi 42 mil millones de dólares en términos de comercio agrícola entre los dos países. Entonces la magnitud del comercio es enorme. Y por supuesto tenemos aquí la gran oportunidad de construir sobre estas cifras de libre comercio y modernizar nuestro acuerdo y ponerlo a la altura de lo que se necesita para la economía del siglo XXI. En, en esta, en esta modernización, Kenneth, ¿cuáles son los principales rubros que tendríamos que ver como país que nos interesa modernizar en la relación comercial, que ciertamente ha sido benéfica para los tres, pero ha sido más benéfica para México, digamos, ¿no? Mira, definitivamente yo diría, en términos generales, los tres países se han beneficiado. Por supuesto, es un pilar de nuestro crecimiento en términos de la presencia que tenemos a nivel mundial en comercio. Somos el 10º país exportador más grande del mundo, el 9º importador más grande, y eso se debe en gran medida al Telecán. En términos de la modernización, si tú ves algunos de los rubros, las reglas del comercio que son importantísimas hoy en día y que no existían cuando el tratado se negoció, te da una idea de la evolución que ha tenido la economía. Cuando estamos hablando de la necesidad de establecer reglas específicas para facilitar el comercio electrónico, cuando negociamos el acuerdo no existían prácticamente los teléfonos celulares, el internet era inexistente. Hoy en día el potencial que existe a través del desarrollo de las tecnologías de información, telecomunicaciones, la facilitación del comercio electrónico ofrece grandes oportunidades de crecimiento para nuestra economía y debemos enfocar por un lado las baterías en eso. También tenemos avances importantes que hacer y que yo creo incorporar al acuerdo que refleje la realidad de la revolución energética que se ha dado en Norteamérica en términos de los avances tecnológicos en Canadá, en Estados Unidos y ahora con nuestra reforma energética en México que nos va a permitir desarrollar nuestro sector energético de una manera más enfocada a la tecnología, a la inversión y al crecimiento del sector y que además tiene un efecto horizontal porque el efecto de reducir el costo de la energía en nuestro país va a traer beneficios de competitividad muy importantes. Yo diría, esos son algunos de los rubros y otros más en materia, por ejemplo, de propiedad intelectual y temas nuevos que se están considerando en la nueva generación de acuerdos, como es cómo aprovechar
las oportunidades que existen para las pymes en los acuerdos de libre comercio. En los acuerdos que hemos negociado recientemente tenemos ya rubros específicos para ver cómo aprovechamos la presencia de pymes, el tema de generar mayores oportunidades de género y, por supuesto, el tema laboral y ambiental, donde buscamos fortalecer las disciplinas en beneficio de nuestros trabajadores y de tener un desarrollo de un comercio regional que sea inclusivo y responsable desde el punto de vista ambiental. Al final del día no es un tema, el déficit o el superávit comercial, no es un tema que venga en los tratados de libre comercio, pero ciertamente es una prioridad para los Estados Unidos. Mira, el tema del déficit sabemos que desde inicio es una promesa de campaña que hizo el presidente Trump, es algo que considera como muy relevante en términos de lo que debe enfocar en materia de comercio internacional Estados Unidos, y obviamente es un tema de donde no va a quitar el dedo del renglón en la discusión en América del Norte. Nosotros hemos insistido que cualquier mecanismo, cualquier idea que se plasme en la negociación para tratar de rebalancear el comercio en nuestra región debe basarse sobre el concepto de expandir el comercio. Nosotros buscamos mantener libre comercio que tenemos y expandirlo. Eso significa no caer en mecanismos donde tengamos un regreso a los aranceles, a los cupos, eliminar barreras no arancelarias. Y en ese sentido estamos dispuestos a sentarnos con Estados Unidos, tener una conversación sobre cómo podemos hacer que crezca el pastel económico al interior de América del Norte, es decir, que tengamos más comercio entre nosotros y que podamos competir con éxito con otras regiones. Pero no es el déficit comercial no es un instrumento que te permita medir el éxito de una relación comercial entre dos países y mucho menos el éxito de un tratado de libre comercio. Eso lo seguiremos argumentando y defendiendo y tratando de llevar la discusión al terreno de cómo le hacemos para que Norteamérica sea más competitivo con respecto al resto del mundo. ¿Cómo abordar el tema del capítulo 19 de solución de controversias? Ya el Senado mexicano, que al final del día es quien ratificará la renegociación, y hoy mismo la iniciativa privada, bueno, es inadmisible que no haya un capítulo de resolución de controversias. ¿Por qué lo pone Estados Unidos en la negociación y cuál será la posición negociadora de México? Mira, definitivamente nuestra posición es firme en ese sentido. Nosotros consideramos que un pilar de cualquier acuerdo de libre comercio, y en particular el Telecán, es tener la certidumbre que te brinda el tener mecanismos de solución de controversias que funcionen. Mecanismos que permitan, en esos momentos en los que hay algún cuestionamiento o bloqueo de nuestras exportaciones por cualquier medida que tome Estados Unidos, tener acceso a recursos legales que te permitan de manera expedita solucionar el obstáculo comercial y restablecer las exportaciones mexicanas. Entonces, básicamente los mecanismos de solución de disputas son fundamentales para la operación correcta de un acuerdo. Entonces, van inclusive más allá del capítulo 19, que como sabes se enfoca sobre las medidas antidumping y subsidios. Hay también mecanismos de solución de disputas entre Estado y Estado que caen sobre el rubro del capítulo 20 y también sobre inversionista y Estado en los mecanismos de protección de las inversiones en el capítulo 11. Entonces nosotros vamos a ver el tema de manera integral. Por supuesto, hay mecanismos que podemos implementar para fortalecer la solución de disputas al interior del Telecán. Es decir, cómo podemos mejorar los mecanismos. Pero partir de un principio de antes de empezar la negociación y hablar de eliminar capítulos, nos parece que lo que tenemos que hacer en realidad es sentarnos con Estados Unidos, entender cuál es la postura de por qué buscarían eliminar este mecanismo y, por supuesto, argumentar por qué debemos mantener un mecanismo sólido de solución de controversias al interior del TLC. Podría ser, no el capítulo 19, pero sí ponerle, no sé cuántos capítulos tiene el tratado, el 45 te estoy inventando, ¿no? O sea, tener un mecanismo de solución, aun cuando podría ser construir uno diferente, digamos, ¿no? Sí, mira, y al interior de los mecanismos de solución de controversias de los capítulos que menciono, hay maneras en términos procesales, en términos de la operación de los capítulos que se pueden mejorar, hacer más expedita la selección de panelistas, los tiempos de respuesta para resolver casos, en fin, hay muchos mecanismos que van a ayudar a los tres países, a los exportadores de los tres países y que les van a brindar certidumbre. Justamente hemos creado estas cadenas productivas a lo largo de 25 años en Norteamérica, en los tres países, por la certidumbre que te da que los tres países enfrentan las mismas reglas comerciales y además, cuando llega a haber disputas, se solucionan por una vía que es clara para todos los actores económicos.
Hoy el secretario Guajardo decía que le veo un 60% de posibilidades de tener completa la renegociación este mismo año. ¿Qué tan intensa va a ser la renegociación? Yo siempre he dicho que va a ser como una pelea de artes marciales mixtas, muy corta pero muy intensa, digamos, ¿no? Mira, lo que estamos tratando de hacer estamos trabajando con nuestras contrapartes en temas, digamos, de logística y proceso, en establecer el calendario de rondas de aquí a fin de año. En efecto, se busca que haya rondas intensas, con una duración más o menos como la de la próxima semana, que van a ser 5 días de ronda y más o menos entre 2 y 3 semanas entre rondas, justamente para llegar a 6, 8 o 9 rondas inclusive para fin de año. Es muy difícil en este momento predecir dónde vamos a estar en diciembre. Obviamente se va a trabajar a marchas forzadas para tratar de lograr el mejor acuerdo para México, pero en realidad es la sustancia y lo que estemos negociando y logrando lo que va a determinar los tiempos de cierre de la negociación. Y eso es lo que hemos estado manifestando. Sí va a ser una negociación intensa y se va a hacer todo lo posible para que se pueda concluir en un tiempo razonable, para que una vez que se concluya, luego haya tiempo de llevar a cabo los procesos legislativos en cada país para aprobarlo. Pero obviamente será al final de cuentas la sustancia de lo que negociemos que determinará los tiempos. Desde el punto de vista operativo, platícale a la gente un poco cómo son estas rondas de negociaciones, cómo se va trabajando y cuál es la posición de México de, recuerdo, éramos muy jóvenes cuando se iban poniendo en corchetes los temas donde se avanzaba en lo que sí había acuerdo y se iban dejando corchetes en lo que no había acuerdo. ¿Será un mecanismo similar? Sí, mira, como se va trabajando, básicamente se definen los capítulos que se van a analizar. Aquí es diferente que una negociación comercial, digamos, donde empiezas de cero, porque obviamente tenemos no solo el Telecan ya como un instrumento vivo que funciona Ujú, hoy en ujú. día, sino también otras negociaciones como la del Acuerdo Transpacífico TPP, donde negociamos los tres países una serie de medidas que buscaban justamente modernizar también el tratado. Entonces, digamos que tenemos tela de dónde cortar en términos de analizar qué elementos del Telecan deben mantenerse como están, cuáles se pueden modernizar, cuáles pueden enriquecerse con negociaciones que hemos tenido recientemente y así ir creando las diferentes posiciones en los grupos. Como funciona en la práctica, tú tienes una ronda de 5 días donde se van reuniendo los diversos grupos de trabajo con calendarios intensos y hay una interacción con nuestro cuarto de junto, el grupo del sector privado que acompaña las negociaciones, no están per se en la mesa de negociación, pero permanecen cerca y constantemente a lo largo de la negociación van teniendo contacto con el jefe de la mesa que negocia México para intercambiar puntos de vista e ir desarrollando las posiciones. Y el trabajo del jefe negociador es ir viendo lo que está sucediendo en cada una de las mesas, recibir la retroalimentación, subirlo a nivel de jefes de negociación cuando hay temas que se atoran en determinadas mesas y sobre todo tener la visión estratégica de cómo están formulándose cada una de las posiciones y en dónde podemos incidir de una manera eficiente y a favor de las posturas que estamos impulsando. Y todo eso se da a lo largo, en esta primera ronda, de esos 5 días. Kenneth, siempre es un placer saludarte. Te mando un abrazo con muchísimo cariño. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a tu auditorio.